Muy buenas tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar este estudio referente a la probabilidad y a la estadística. Para poder entender lo que es la probabilidad y lo que es la estadística, se debe de conocer una serie de conceptos, los cuales iremos viendo a lo largo de esta presentación o a lo largo de estos videos cortos. El primer concepto que se tiene para poder comprender esta rama de las matemáticas es este de la estadística. La estadística, como lo dice el texto, es una disciplina científica que se ocupa de la obtención, orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones, predicciones sobre fenómenos observados. Aquí el texto nos está indicando que la estadística se encarga de recopilar información para yo después poder utilizarla, ya sea en una investigación que esté realizando, en un experimento que esté realizando o algún fenómeno que esté observando, como lo indica el texto. Además de esto, la estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y que su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. Entonces aquí se nos vuelve a informar de qué trata esto de la estadística. Como lo indica el nombre, la estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas. Yo puedo recabar información de cierto tipo de evento, de cierto tipo de fenómeno, de cierto experimento, y a partir de esa información que yo recabé o recaudé, puedo aplicar métodos, procedimientos y fórmulas para poder llevar a cabo su explicación o yo poder sacar conclusiones. A esto se refiere con la parte de la estadística. Así como muchas ciencias, la estadística también se divide en varias ramas. Entre las principales ramas de esta estadística tenemos la descriptiva y la inferencial. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. La estadística descriptiva se refiere a los métodos de recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Se trata principalmente de describir las características fundamentales de los datos y para ello se suelen utilizar indicadores, gráficos y tablas. Aquí el texto nos está indicando que la estadística descriptiva es la parte de la estadística que se encarga de aplicar gráficos, indicadores o tablas de la información que yo pueda obtener de algún estudio, de algún fenómeno, de algún evento, conceptos que iremos viendo más adelante. Por otro lado, tenemos la estadística inferencial. Esta nos dice que se trata de un paso más allá de la mera descripción. Se refiere a los métodos utilizados para poder hacer predicciones, generalizaciones y obtener conclusiones a partir de datos analizados, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre existente. Tenemos esta parte de la estadística entonces que se le conoce como inferencial. A esta parte de la estadística se hace referencia a todos aquellos cálculos que yo pueda realizar y a partir de ellos pueda obtener conclusiones. Entonces la descriptiva nos muestra las gráficas, las tablas y los indicadores, y la estadística inferencial nos muestra conclusiones a partir de ecuaciones o cálculos matemáticos que yo pueda realizar. Para poder entender más acerca de esta parte de la estadística, hay otra serie de conceptos que son importantes. Uno de ellos es el que se muestra en pantalla, conocido como fenómenos. Los fenómenos estadísticos o aleatorios son aquellos fenómenos susceptibles de poder arrojar un resultado o suceso elemental distinto en cada una de las numerosas observaciones que en similares circunstancias pueden realizarse de ellos, siendo imprescindible el resultado a obtener de cada observación en concreto. Aquí que nos está diciendo el texto, tenemos este concepto de fenómeno que nos está diciendo que yo puedo realizar una serie de experimentos buscando obtener un resultado, pero yo no sé qué resultado pueda obtener a partir de ciertos experimentos.
Aquí se nos muestra una imagen de unos dados. Si yo arrojo un dado, puedo obtener un número del 1 al 6, pero en realidad no sé qué número del 1 al 6 me va a resultar una vez que yo arroje el dado. Entonces a esto se le conoce como fenómenos, todos aquellos experimentos en los cuales yo no puedo saber con, con, con exactitud si el resultado va a ser el que yo espero. Entonces el texto continúa diciéndonos, sin embargo, la frecuencia de aparición de cada uno de los resultados posibles distintos sí es predecible y tiende al crecer según el número de pruebas que se realicen, aproximándose hacia un determinado valor fijo límite denominado probabilidad del suceso elemental considerado. Entonces aquí nos dice algo importante este texto, que mientras mayor tenga yo un número de pruebas, mientras mayores experimentos yo realice, voy a tener una mayor aproximación a un hecho o a una conclusión más certera. Si yo tiro el dado 2 veces solamente y me arrojo valores distintos, no se compara a si yo arrojo los dados 20 o 30 veces. Ahí yo puedo ver cuál fue mi mayor grado de aceptación dentro de ese experimento. Entonces a eso se refiere esta parte del texto. Dentro de este concepto de fenómenos se divide en dos partes principales. Uno de ellos son los fenómenos sociales, que son todos los comportamientos que transcurren dentro de una sociedad. Pueden ser realizados por parte de algunos miembros o su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago experimentos o yo recabo información referente a una sociedad, a una población, me estoy refiriendo a este tipo de eventos llamados fenómenos sociales. Dentro de las disciplinas más importantes que se encargan de recabar esta información, tenemos la historia, la geografía, las ciencias políticas, la economía, la lingüística y la sociología. Entonces, esas ramas o esas artes o ciencias se encargan de recabar información en base a fenómenos sociales. Como se puede observar, todas esas ciencias son referentes al comportamiento humano o a la forma de vivir de las personas. Algunos ejemplos de fenómenos sociales es el capitalismo, los éxodos, la inmigración, la migración, la moda, la pobreza y la democracia. Aquí podemos ver varios fenómenos sociales que tienen que ver con el comportamiento de las personas o que las personas tienen control directo de todas estas acciones. Cuando nos referimos a fenómenos sociales, nos estamos refiriendo a que el ser humano tiene control directo de lo que está sucediendo. Por otro lado, tenemos lo que son los fenómenos naturales. Se refiere a un cambio que se produce en la naturaleza, es decir, que no es provocado por la acción humana. Estos pueden influir en la vida humana de manera positiva, por ejemplo la lluvia sobre cultivos, etc. O de manera negativa, ciclón, tropical, huracán sobre una ciudad, o pueden no influir como un arco iris. Aquí se nos abre un nuevo concepto o una nueva forma de recopilar información a partir de fenómenos naturales. Como el texto lo indica, los fenómenos naturales son todos aquellos eventos en los que el ser humano no puede tener o no tiene un control directo sobre ellos. Ocurren de manera natural, como la lluvia, los arcoíris, los ciclones, los huracanes, etc. Los seres humanos no podemos formar directamente esos fenómenos o eventos naturales. En el lenguaje informal, un fenómeno natural aparece casi como sinónimo de acontecimiento inusual, sorprendente o desastroso bajo la perspectiva humana. Sin embargo, la formación de una gota de lluvia es un fenómeno natural de la misma manera que un huracán. Entonces aquí se vuelve a retomar lo mismo. Los fenómenos naturales son todos aquellos fenómenos en los cuales el ser humano no tiene control sobre ello. Las disciplinas relacionadas a este tipo de fenómenos naturales es la meteorología y la geología, entre otras. Aquí podemos ver dos ramas o dos ciencias que se encargan de estudiar
fenómenos naturales. Algunos ejemplos de estos fenómenos naturales son las tormentas eléctricas, la lluvia, el granizo, terremotos, maremotos, vientos, etc. Entonces aquí se vuelve a retomar lo mismo. Fenómeno natural es aquel en el que el ser humano no tiene control directo sobre ello. Bien, por último, antes de finalizar el video, voy a hacer este ejercicio sencillo relacionado a lo que acabamos de ver. En este ejercicio se me está pidiendo completar la siguiente tabla especificando 5 fenómenos naturales y 5 fenómenos sociales. Entonces puedo ir a internet y escribir la palabra fenómeno social. Ejemplos. Aquí se me muestran varios ejemplos en esta página de fenómenos sociales. Como se puede observar, cada uno de los ejemplos que se muestran son fenómenos relacionados al ser humano, que el ser humano tiene control sobre ellos. Por ejemplo, las huelgas. Entonces aquí yo puedo escribir huelga, la religión, la guerra, el amor, el arte. Entonces aquí en estos 5 ejemplos de fenómenos, perdón, aquí estos son, aquí en estos 5 ejemplos de fenómenos sociales se puede ver que todos estos conceptos tienen que ver directamente con el ser humano. Por otro lado tenemos los fenómenos naturales. Aquí en los fenómenos naturales, ya sea que yo busque en internet o simplemente puedo escribir algunos fenómenos naturales que se me vengan a la mente, como maremotos, erupciones volcánicas, granizadas, lluvias y terremotos. Entonces aquí de esta manera yo hago o completo este primer ejercicio relacionado a esto de fenómenos naturales y de fenómenos sociales. En este segundo ejercicio relacionado a este tema, se pide especificar a qué tipo de fenómeno corresponde cada caso. Del lado izquierdo o en la primera columna tenemos un fenómeno que puede ser social o puede ser natural. Entonces, para yo clasificarlos, tendría que escribir: los huracanes son naturales. La inseguridad es social. Las lluvias son naturales. La escolaridad social. La obesidad en una comunidad social. Inundaciones naturales. Dengue en una comunidad. Aquí el dengue, como se está tratando de insectos, que son los mosquitos, los principales portadores de esta enfermedad, se está refiriendo a un fenómeno natural.
que también a veces el hombre podría tener podría tener consecuencia directa, pero vamos a enfocarnos más en que es natural. La temperatura, la pobreza, las sequías natural, el crecimiento demográfico, quiere decir el crecimiento de la población, social, las epidemias, social. Se está refiriendo a enfermedades que puede haber en alguna población. Migración, social. Inmigración, social. Enfermedad en la comunidad. Aquí viene siendo lo mismo que en las epidemias. Es social. Y en las epidemias podría ser tanto social y natural. Ahí podría ser ambas cosas. La natalidad en la comunidad quiere decir el nacimiento de personas en una comunidad sería social. Y bien, con esto concluyo esta primera parte relacionada a la estadística. Ya vimos el concepto fundamental de la estadística, algunos conceptos relacionados con este tema, como lo fueron los fenómenos sociales y los fenómenos naturales. En la siguiente video continuaremos con este tema relacionado a la estadística y a la probabilidad.